Muy buenos días tengan todos ustedes. Esto es Tiempo con Dios del día 17 de julio. Vamos a reflexionar sobre el tema El Evangelio para los Gentiles y se basa en el libro de los Hechos capítulo 16 de los versículos 1 al 15. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial para adentrarnos a esta reflexión de la palabra de Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu gran misericordia y fidelidad para con nosotros. Padre, venimos a ti para pedir dirección, sabiduría, para pedirte que tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas a través de tu bendita palabra. Padre, tenemos hambre y sed de ti. Háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de los Hechos, capítulo 16, de los versículos 1 al 15, dice de la siguiente manera: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad», y nos obligó a quedarnos. La palabra de nuestro Dios. Hermanos, damos gracias a Dios porque el mensaje poderoso de la palabra de Dios sigue hacia adelante. La palabra, el Evangelio, se sigue predicando en aquellas regiones. Y aquí vemos a Pablo en esta región de Derbe y de Listra. Ellos habían ido a confirmar a las iglesias y les habían llevado las cartas que desde Jerusalén habían enviado los ancianos y los apóstoles para que guardasen ciertas cosas con tal de que ellos agradaran a Dios y no tener que llevar a cabo las prácticas que aquellos judíos les estaban pidiendo para que fueran salvos. En este momento vemos que este grupo de apóstoles formado por Pablo y Silas estaban cumpliendo con la misión del Señor. Y llegando a esa región, escucharon de cierto discípulo llamado Timoteo, que tenía buen testimonio en aquella ciudad, que era reconocido por los hermanos de aquella congregación, y a Pablo le pareció bien invitarle para que les acompañara en la predicación del Evangelio y en la confirmación a las iglesias. Este Timoteo era hijo de una madre temerosa de Dios y de una abuela temerosa de Dios, pero su padre era judío. Mas sin embargo, Pablo tuvo que recomendarle que se circuncidara, no para que él fuera salvo, si ya eso lo habían discutido antes y Pablo estaba y tenía presente que eso no era necesario.
Mas sin embargo, para testimonio a los judíos de aquellas regiones, Pablo invitó a Timoteo a que se circuncidara. Y lo hizo. Y esto fue de beneficio para que la palabra de Dios se siguiera difundiendo sin ningún estorbo por aquellas regiones. Hermanos, dice la palabra que el mensaje era predicado y muchos venían al conocimiento del Señor. ¡Qué hermoso! El saber y el ver que cuando se predica la palabra, ésta tiene respuesta de aquellas vidas, de aquellos corazones que están en completa necesidad y que están viviendo en incertidumbre y en temor y que necesitan una esperanza. Está en Jesucristo. Es necesario que nosotros hoy en día también proclamemos su palabra y no nos cansaremos de decir que la palabra viva y poderosa del Señor se tiene que seguir difundiendo día a día, momento tras momento, en todo lugar donde un hijo de Dios se encuentre. Las iglesias eran confirmadas en aquel entonces y había gozo y había alegría y la gente adoraba y glorificaba al Dios vivo y verdadero. Pablo, Silas y ahora Timoteo tenían que continuar, seguir confirmando a los hermanos, a las iglesias, porque sabemos y hemos dicho que se habían levantado falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas que estaban confundiendo a los hermanos y a las iglesias. Y era necesario que Pablo les confirmara en la fe y les llevara esta misiva, estas recomendaciones que eran necesarias que ellos guardaran para que siguieran hacia adelante. Pablo, Silas y Timoteo tenían el deseo de seguir en aquellas regiones, llevando a cabo su cometido. Mas sin embargo vemos en estos versículos, hermanos, que el Espíritu Santo les impide el seguir adelante por aquella región. Les impide no hablar la palabra en Asia, no hablar la palabra en Bitinia. El Espíritu Santo les estaba ordenando. Y yo creo que en ese momento Pablo y aquellos que le acompañaban tuvieron el discernimiento para poder entender que era Dios mismo diciéndoles que no entraran a esas ciudades, porque Él, Dios Todopoderoso, tenía un lugar donde Él quería que ellos estuvieran. La manera como Dios se presenta a Pablo fue en una visión de noche y le habla a través de un varón macedonio que le dice: ven a Macedonia y ayúdanos. Se necesitaba que urgentemente Pablo y sus acompañantes llegaran a la ciudad de Macedonia para que predicaran el Evangelio. Había una tremenda y gran necesidad de que el Evangelio se predicara allí. Muchas veces vamos a actuar en base a nuestras propias decisiones. Mas sin embargo el Espíritu Santo siempre nos dirá: no es por allí, tienes que ir acá. Hay un lugar que te está esperando para que tú prediques, para que tú hables de la palabra. Y tenemos que tener el discernimiento para poder actuar en base a lo que el Espíritu Santo nos dice, nos guía, nos dirige, para que cumplamos con este ministerio, con esta misión. Hemos venido diciendo desde el principio que el Espíritu Santo toma un papel importante dentro del extendimiento del reino de Dios. Y es Él el que en este momento dijo a Pablo y a sus acompañantes: no vayan, no entren a esas ciudades, sino yo tengo un lugar donde ustedes tienen que estar. Pablo hizo caso de la visión, atendió a esa visión, obedeció a lo que Dios le estaba transmitiendo a través de aquel varón macedonio. Y Pablo se dirige a Macedonia. Y en realidad la gente estaba con una gran necesidad, con hambre de escuchar la palabra de Dios. Como hoy en nuestros días hay pueblos, ciudades que necesitan escuchar la palabra y que urgentemente están demandando que alguien les predique el mensaje puro del Evangelio de Dios. Porque se han levantado muchos profetas falsos, muchas enseñanzas y doctrinas equivocadas que están confundiendo tremendamente a las personas. Hermanos, tenemos que hacer algo.
Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y para poder ir y llevar el mensaje a esos lugares donde Dios quiere que vayamos y prediquemos, Él nos va a dar todo lo necesario. Él va a cuidar nuestras vidas. Él nos va a proteger, porque Él quiere que nosotros anunciemos su evangelio. Y más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, se requiere que la iglesia y que nosotros, sus hijos, nos levantemos y obedezcamos a la misión, al llamamiento que Él nos ha hecho de predicar su evangelio. Es tiempo que lo hagamos. Cuando Pablo llegó a Macedonia, inmediatamente fue al lugar donde se hacía la oración y vio a un grupo de hermanas reunidas estudiando la palabra de Dios, y él se acerca para confirmarles, para hablarles de la palabra de Dios. Y aquellas mujeres atentas escucharon y recibieron el mensaje puro del evangelio de Dios. Esta mujer llamada Lidia, temerosa de Dios, prestó atención, fue confirmada en su fe e inmediatamente fue bautizada y alabó y glorificó a Dios, y en respuesta de esto quiso servir a estos discípulos del Señor, a Pablo, Silas y Timoteo, y los invitó a su casa, a que permaneciesen en su casa, a que estuviesen con ellos. Hermanos, la palabra de Dios tiene que difundirse. Hay gente ya preparada, hay gente que Dios ha preparado para recibir el precioso evangelio. Solamente hace falta que nosotros vayamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Él nos va a llevar, Él nos va a guiar, Él nos va a proteger, Él nos va a guardar. Y vamos nosotros solamente a obedecer, cumplir con anunciar la palabra bendita y poderosa de nuestro gran Dios y Señor. Yo les animo a que lo sigamos haciendo. Yo les animo a que nos levantemos y que el Espíritu Santo de Dios nos lleve a esos lugares donde Dios ya tiene gente preparada para recibir su palabra. Hermanos, pidamos a Dios la guianza, la dirección, para no equivocarnos, para que podamos sembrar la semilla en los lugares donde la tierra está preparada para producir fruto, para la honra y la gloria del Señor. Hagámoslo, unámonos para que esto sea una realidad. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por esta reflexión. Que tu nombre sea glorificado, Señor, y que nuestros corazones estén henchidos de saber y entender que tú, Señor, quieres guiarnos a desarrollar una labor y una tarea formidable y maravillosa. Anunciar tu evangelio en aquellas regiones que tú tienes ya preparadas. Solamente que estemos dispuestos a obedecer al Espíritu Santo, que nos guíe, que nos lleve y que cumpla su propósito en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Saludos para todos. Bendiciones.